¿Qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. El día de hoy tenemos la parte número 25 de Elegí un martillo para salvar el mundo, o mejor conocido como el manga de Pequeñín. Continuando luego de lo visto en el capítulo anterior, la noche de ese mismo día nos trasladamos unas cuantas horas atrás antes de que el prota detectara la señal de peligro del lobo lunar. Más específicamente nos encontramos en el Palacio Aceriano, y en el interior del mismo en una de las habitaciones nos damos cuenta como una de las criadas se encontraba enseñándole modales y etiqueta a la princesa Chloe para el evento que se iba a llevar a cabo durante la boda. La mujer inmediatamente luego de que Chloe terminara su práctica procede a elogiarla mencionándole que estaba muy elegante, como se podría esperar de una persona de alta nobleza. Y es entonces que de forma inmediata la mujer procede a mencionarle a Chloe que tenían que concluir ahí la clase de modales de ese día. La chica inmediatamente agradece por las lecciones y se despide de esta mujer. Y mientras observaba cómo ella se retiraba de la habitación, vemos como Chloe, un poco cansada y exhausta, procede a suspirar, mientras que por su ventanal se encontraba observando el brillante y radiante cielo. Mientras hacía eso, la chica se preguntaba el por qué era tan importante la posición de sus dedos cuando estaba sentada, preguntando inmediatamente que a qué clase de pervertido le importaba algo como eso, dándonos a entender que al parecer la chica no disfrutaba para nada sus clases de modales. Tirándose inmediatamente sobre uno de los sofás mientras Lobo Lunar se encontraba al lado de ella, la chica procede a mencionar en voz alta que solamente podía ver a Vivian justo cuando iba a los dormitorios, y a forma de queja la chica mencionaba que debió de haberse ido al convento o al santuario en su lugar. Lobo Lunar, rondando la actitud de la princesa Chloe, inmediatamente colocó una expresión de preocupación. La chica inmediatamente al notar esto procede a acariciar la cabeza del pequeño animal mientras lo llamaba por su nombre y le mencionaba que al menos tenía la suerte de poder tenerlo a él con ella siempre. Justo en ese instante, la persona que se encuentra custodiando la habitación de la princesa procede a mencionarle o a anunciarle que el príncipe heredero se encontraba entrando a la habitación. Chloe inmediatamente se percata que la puerta comienza a abrirse, y de un momento a otro vemos cómo se asoma la figura del príncipe heredero, el cual con una sonrisa procedía a llamar a la señorita Chloe mencionándole que había hecho un excelente trabajo ese día. Algo impresionada, la chica procede a levantarse rápidamente de su asiento mientras llamaba al príncipe mi señor. En ese momento, colocándose delante del príncipe, la chica le mencionaba que éste se encontraba visitándola con bastante frecuencia últimamente. El príncipe ante esto, un poco avergonzado y mientras se rascaba la cabeza, procedía a mencionar que sobre eso, mostrando una cálida sonrisa, añadía que todo su cansancio desaparecía cuando veía su hermoso rostro. Y este comentario inevitablemente hizo que Chloe se sonrojara mientras se quedaba sin palabras observando la majestuosa figura del príncipe heredero. Chloe, fijándose completamente en el príncipe, se preguntaba cómo éste podía decir esas palabras tan dulces a pesar de que él es el príncipe heredero del imperio. El príncipe en ese momento procede a hablarle a Chloe mencionándole que si acaso recordaba la audiencia con su majestad esa misma noche. Rápidamente y sonriente, Chloe le menciona que sí, por supuesto que la recordaba, no era algo que pudiese olvidar fácilmente. Inmediatamente el príncipe heredero procedió a darle una advertencia a la joven Chloe mencionándole que posiblemente su majestad puede hablarle con un poco de dureza, entonces él quería que ella aguantara todo eso por él si era posible. Chloe no entendía por qué esta advertencia, le preguntó entonces al príncipe heredero que por qué decía algo como eso, y este último, quitando su sonrisa, procede a mencionarle que su majestad se encontraba furioso con el señor Valentia. Y mientras miraba a Chloe de otra forma, el príncipe heredero le mencionaba que, para ser más específico, su padre se encontraba furioso con su suegro. Chloe, como era de esperarse, impresionada, preguntaba si acaso el emperador realmente se encontraba furioso con su padre. Inevitablemente, Chloe comenzó a recordar algunos rumores que había escuchado por los pasillos del castillo cuando las criadas se encontraban hablando, mencionándose que había escuchado algo sobre eso, y con una expresión un tanto triste y melancólica siguió mencionándose que pensaba que solamente eran simples rumores. La chica, sumergida en sus pensamientos, continuó mencionándose que si era así, entonces por qué la habían elegido como la princesa de Wales. Y en ese preciso instante, sacándola de sus pensamientos, el príncipe heredero con una cálida sonrisa le mencionaba que él pensaba completamente diferente, ya que ahora tanto él como ella iban a estar juntos. Eso significaba que el imperio estaría también de parte de Valentia, y ya que él mismo había presionado para que su matrimonio saliera adelante, ahora su majestad podría estar aún más molesto. Es entonces que el príncipe le mencionaba a Chloe que él quería que ella lo entendiera, a lo que la chica, mientras le sonreía, le mencionaba que sí, por supuesto que comprendía lo que quería decir. Pero aún así, volviendo a su actitud melancólica y sumergiéndose en sus pensamientos, Chloe se mencionaba que su padre le había dicho que hace tiempo no sabía nada acerca de su majestad el emperador, y con una misión clara en su mente, Chloe se mencionaba que entonces debería de hacerle saber a su familia si acaso el enfado de su majestad el emperador era mucho peor a lo que decían los rumores. Momentos más tarde nos encontramos en la sala del trono, donde podemos ver cómo Chloe y el príncipe heredero ya se encontraban presentes y la persona que se encontraba ingresando al final era el emperador, mientras todos estos se encontraban haciéndole reverencia. Caminando lentamente por delante de los guardias reales y delante del príncipe heredero y su prometida, el rey, sin decirle ni una sola palabra, procede a sentarse en su trono. Inmediatamente Chloe y el príncipe terminaron corriendo a la base de las escaleras para colocarse de rodillas delante del emperador, mientras que el príncipe heredero le mencionaba a su majestad que lo saludaba con mucho cariño y amor.
El emperador, mirándolos a todos de manera despectiva, le mencionó al príncipe heredero que podían levantar la cabeza. Inmediatamente ambos se colocaron de pie. Con una expresión seria, el príncipe le preguntó a su padre que si acaso había estado bien. Sonriendo, el emperador le mencionaba que sin lugar a duda, ya que su hijo había estado ocupándose de la mayoría de los asuntos nacionales, por lo que siendo así como no iba a estar bien. El príncipe heredero, reverenciando a su padre, procede a mencionarle que él estaba participando en los asuntos nacionales como se les habían indicado, pero el imperio es y siempre será de su padre, por lo que la autoridad que él como príncipe heredero tiene viene dada por los deseos de su majestad. Al escuchar esto, la expresión del emperador cambió un poco y procede a guardar silencio por unos segundos, y con una mirada fría el emperador procede a mencionarle si entonces él como príncipe heredero estaría dispuesto a devolverle esa autoridad. El comentario del emperador terminó cayendo como un balde de agua fría sobre las cabezas del príncipe heredero y de Chloe, que se encontraban escuchando todo. Nervioso, el príncipe heredero, sin tener más alternativa, le mencionó a su padre que si así lo deseaba entonces, pero este último lo interrumpe y le mencionaba que era suficiente de todo eso. Viendo esto como un juego, el emperador le mencionó a su hijo que no tenía el más mínimo sentido, ya que todos los nobles se levantarían en contra de este cuando se haga pública la noticia, y el emperador que habían alejado regalándole una torre y una orden de caballeros no podría volver nunca más. El príncipe en ese momento le mencionó a su padre que eran tonterías, eso fue un procedimiento de acuerdo a la ley imperial, mencionándole así a su padre que eso se tenía que respetar. El emperador entonces procede a mencionar que cómo es posible que un simple procedimiento esté por encima del propio emperador, y de una forma un tanto seria el emperador mencionó que sin mencionar la compañía que acababa de traer por el camino, la cual le molestaba aún más que todos los procedimientos, mencionando así que esta es la hija del ahora conocido y famoso emperador de la espada. Y mientras el emperador se encontraba furioso recordando cómo había sido llevado a cabo todo el acto en el Coliseo, procede a mencionar que ahora mismo ella es la hija del llamado otro emperador. El príncipe heredero, ante estas palabras de su padre, rápidamente se conmociona y le menciona a su majestad que eso solamente es un nombre dado por los plebeyos ignorantes, pidiéndole así a su padre que por favor no tenía que tomárselo en serio. Chloe inmediatamente sale a defenderse a sí misma, procediendo a mencionarle al emperador que ella es la hija de la espada del imperio, la hija de Asgar von Valentia, y mientras saludaba al emperador con respeto le mencionaba a su majestad que lo saludaba con mucho amor. Y el emperador, viendo la actitud de Chloe como una especie de reto hacia él, procede a mencionarle con una voz fría y tenebre que si acaso su padre es la espada imperial. Chloe continúa mencionándole al emperador que su padre recientemente derrotó a la espada de la Unión y alcanzó un esplendor excesivo. ¿Pero acaso no todo esto es por la gloria del imperio?, le preguntó Chloe directamente al emperador a forma de reto. Inmediatamente el emperador dejó salir una ligera carcajada para luego comenzar a reírse como un maniático en su asiento. Inmediatamente el emperador procede a mencionar que estaba en lo correcto, y mientras observaba a los dos chicos delante de él procede a mencionar que el príncipe había elegido a alguien completamente compatible con él. Bastante feliz, el emperador, mientras le aplaudía, procede a mencionarle a la chica que no podía odiar su atrevimiento, y mientras regresaba a la actitud retadora de antes procede a mencionarle que aún así tendrá que advertirle a ella y a su padre por igual. El príncipe heredero, al darse cuenta de la falta de respeto de su padre, nuevamente procede a gritarle a este último para que intente mantener la compostura. Y es en ese momento que nos damos cuenta cómo el lobo lunar nunca se había despegado de Chloe y que este se había hecho más diminuto y se encontraba en una forma semi-espiritual escondido entre el cabello de la chica. Y al notar la falta de respeto del emperador hacia Chloe, este inmediatamente procede a mandarle una señal de alerta al prota. Y esto fue lo último que vimos en el capítulo anterior. El prota, entonces conmocionado, procede a preguntarse que si acaso el lobo lunar le había enviado una señal de peligro. Levantándose de su asiento, el prota se mencionaba que si acaso Chloe estaría bien, y preocupado se preguntaba si acaso su majestad se encontraba acercándose a Chloe. Vemos así entonces cómo el emperador se encontraba bajando las escaleras, y mientras el emperador le hablaba a todos de una manera despectiva, le mencionaba a los chicos que el linaje Aslan siempre ha sido el gobernante de la humanidad desde tiempos ancestrales, y esas simples cosas ordinarias como un superhumano o procedimientos no pueden pasar por encima de él. Y el emperador se encontraba diciendo todo esto mientras miraba fijamente a Chloe, y mientras la chica se encontraba sosteniéndole la mirada, el emperador continuó mencionando que él es el pináculo de la sangre, el emperador, y en ese momento preguntó que si acaso la majestad quiere algo más que el imperio. El rey continuaba mirando despectivamente a Chloe de Valentia. La chica, entonces un poco nerviosa, procede a llamar a su majestad, pero antes de que ésta siquiera pudiese mencionar una sola palabra, observamos como el príncipe heredero da un paso adelante para defender a su prometida. Chloe en ese instante se quedó sorprendida de que el príncipe heredero saliera en su defensa, mientras que por otro lado el chico se encontraba mirando fijamente a su padre con algo de ira y enojo en su mirada mientras le mencionaba que tenía que calmarse, llamándolo padre y no emperador. Y el emperador, al darse cuenta que su propio hijo se encontraba de parte de la familia Valiente, no hizo más que observarlo en silencio, para momentos después darle la espalda y le mencionaba a ambos que tenían que irse inmediatamente.
El príncipe continuó mirándolo con enojo y mientras mantenía su expresión recurrió a los modales despidiéndose formalmente del emperador mientras le mencionaba que entonces se irían por ahora. Y mientras el príncipe le dio la espalda a su padre y le mencionaba a Chloe, su prometida, que lo acompañara, en ese momento la chica se encontraba sorprendida observando la peculiar escena que se había presentado en cuestión de segundos. Pero sin más que hacer, ambos terminaron retirándose inmediatamente de la sala del trono. Ya solo en sus aposentos, el emperador se encontraba mencionando que había sido demasiado hijo. Mientras continuaba mencionando demasiado, luego procede a mencionar que había crecido demasiado rápido. Justo en ese instante, la luz de la luna nos muestra una sombra que se encuentra justo al lado del emperador, pero esta es una sombra que está únicamente situada en el suelo y no hay un cuerpo que la esté reflejando. Esta sombra inmediatamente le mencionaba a su majestad que si acaso había alguna razón por la cual le haya mencionado ese tipo de cosas a la princesa. El emperador, ya un poco más calmado, le mencionaba que solamente se encontraba emocionando y que debe de estar envejeciendo. Esta misteriosa sombra que se encontraba al lado del emperador continuó preguntándole que si acaso le molestaba tanto el linaje Valentia. El emperador, mientras se quedaba mirando fijamente en un punto y comenzaba a recordar, al mismo tiempo comenzó a relatar que fue hace 40 años atrás. Hubo un niño que llegó hasta él saludándolo y diciendo que era descendiente de la familia de un duque. Ese niño para ese entonces poseía aproximadamente unos 10 años de edad. El niño le había dicho que acababa de empezar a aprender esgrima, por lo que este mismo emperador, que para ese entonces se veía muchísimo más joven, procede a mencionar que él mismo se había encargado de enseñarle esgrima, pero fue entonces que un golpe de realidad terminó azotando los sentidos del joven emperador. Mientras una espada yacía incrustada en el suelo, por otro lado vemos cómo el emperador se encontraba de rodillas y en shock. Observando cómo su espada se encontraba completamente destrozada, este no podía dejar de pensar en lo realmente aterrador que era esto. Y para el momento en el que intentó tomar su espada toda destrozada, ese pequeño niño procedió a preguntarle si acaso se encontraba bien, mientras lo llamaba su majestad y le tendía la mano. Para ese momento el joven emperador no podía hacer más que quedarse sorprendido ante lo que estaba viendo. El emperador continuó relatando que esa experiencia para él fue tan vergonzosa que había renunciado a convertirse en un caballero justo en ese mismo instante, y terminó convenciéndose a sí mismo de que ellos, los Aslan, eran un linaje competente en la magia desde el principio. Pero por más que practicase e intentara, ni siquiera el talento para la magia se le fue concedido. Ese entonces resultó ser su historia vergonzosa y penosa del pasado. Y en el presente el emperador continúa relatando que aún así, él no se encuentra favoreciendo a Valentia no únicamente por su rencor personal, sino porque no importa cuánto haya durado la paz, una familia noble no debería de atreverse a enfrentar a la familia imperial, y eso para el emperador es una amenaza para las reglas fundamentales de ese país. Temblando mientras apretaba su puño del coraje, el emperador procede a mencionar furioso que eso no era diferente a la traición. Colocándose la mano en la cara, el emperador procede a mencionar que el príncipe no sabía nada acerca de eso, ya que ese es un chico listo, pero... Y mientras cambiaba su expresión, procede a mencionar que no hay nada que pueda ser debido a esa maldita ley. Continuó mencionando que la misma razón por la cual su imperio tiene tanto poder, pero al mismo tiempo no gobierna completamente el continente, es porque la familia real se encuentra atada por las leyes. Al mismo tiempo, las familias nobles se encuentran en constante crecimiento, y estos poderes no pueden concentrarse únicamente en el centro, con el único objetivo que tiene en mente este emperador, y es de gobernar todo el continente. Presionando su puño, el emperador continuó mencionándose que tenía que tener todo el poder de ese país para sí mismo. La sombra a su lado inmediatamente le mencionaba que él tenía toda la razón, al mismo tiempo que continuó mencionándole que tenía sus razones también para hacer eso. Sonriendo como un psicópata, el emperador procede a mencionar que la oportunidad será creada por esa estúpida reina y esa basura poseída por demonios. La sombra entonces procede a mencionarle al emperador que ellos no serían capaces de vencer al duque de Valentia, y aparte podía estimar claramente los límites de los adoradores del diablo. El emperador entonces, volteando hacia donde se encontraba la sombra, procede a mencionar que sí, por esa misma razón la necesitaban, preguntándole si había completado el arma secreta. La sombra entonces le responde que lo sentía, pero aún estaba, y justo en ese instante el emperador la interrumpe, mencionando que él había escuchado que tenía talento. La sombra entonces le responde que definitivamente es el mejor genio nacido después del grupo sombra, y continuó mencionando que si seguía creciendo a ese ritmo sería el primer emperador en poder controlar a un usuario de aura que es un asesino. Aún así, la sombra continuó mencionando que para eso necesitaban aproximadamente 10 años más. El emperador rápidamente le responde que eso era una completa pena. La sombra entonces, para calmar al emperador, le mencionaba que no tenía que preocuparse, pues si ellos y la Torre Mágica Real trabajaban juntos, entonces sería fácil lograr su objetivo, y este era el de acabar con el duque de Valentia. Sonriendo maliciosamente, el emperador mencionaba que sí, deberían de ser lo suficiente para acabar con él. El emperador entonces le preguntó a la sombra que a dónde había ido el príncipe, pero esta le responde que no había ido a ninguna dirección en particular y parece estar observando la situación con la organización Ojo de Dragón.
El emperador inmediatamente le mencionó a la sombra que podía dejar que el príncipe consiguiera algún otro tipo de información trivial, pero le advirtió que no podía dejar que el príncipe notara ese plan que iban a llevar a cabo. La sombra inmediatamente acató las órdenes del emperador mientras continuaba mencionando que el príncipe recibiría la noticia más importante en el momento más importante. El emperador entonces mencionó que la rebelión de los adoradores del diablo contra la familia real ocurrirá, y el duque de Valentia, pariente político de la familia real, terminará muriendo. Esto entonces le dará a la familia real la suficiente razón para reclamar el poder disperso, que está en las manos equivocadas y es capaz de destruir el mismísimo imperio desde adentro. La sombra entonces procede a mencionar mientras parece que se está retirando que harían que la situación perfecta les convenga a ellos. Y nos damos cuenta en ese instante que al parecer la sombra no se estaba retirando, sino que al parecer otra sombra se encontraba llegando a la escena. Esta sombra entonces se encontraba hablando en lo que parece ser un idioma completamente diferente, mientras que la sombra que se encontraba junto al emperador le respondía. El emperador rápidamente les preguntó qué era lo que estaba pasando. La sombra que se encontraba junto a este inmediatamente comienza a relatar que su subordinado había recibido noticias útiles. Inmediatamente sonriendo, el emperador mencionaba que si acaso eran así de buenas, a lo que esta sombra le mencionaba a su majestad que creían que podían presionar a Valentia de antemano con esta pequeña oportunidad que se les presentó. Cambiando de escena y observando el exterior de la mansión de Valentia, el emperador de la espada se encontraba mencionando que ese emperador no solamente lo odiaba a él, sino que también incluso había amenazado a su pequeña hija Chloe ahora mismo, quedándose completamente sorprendido mientras se tapaba la cara con ambas manos y el prota únicamente se dedicaba a observar al emperador de la espada. Y para quien no lo haya notado, el pequeño niño que humilló al emperador hace 40 años atrás es Asgar von Valentia, o sea, el emperador de la espada actual. Continuando con la historia, de una manera muy seria, Pequeñín procedió a preguntarle a Asgar que si acaso no podía matar al emperador, pero Asgar en ese instante vio al prota con una intensa sed asesina. El prota, al darse cuenta de esto, inmediatamente procede a mencionar que eso no puede pasar nunca, ¿verdad?, mientras se reía con mucha pena y vergüenza, afirmando que únicamente se encontraba bromeando y temiendo al mismo tiempo por su vida. Y Asgar, que ahora mismo se encontraba preocupado por más cosas, en ese instante procede a preguntar por qué se encontraba pasando esto ahora de repente. Recordando eventos de hace 40 años atrás, se preguntó si acaso le guardaba rencor por eso, y que para compensar ese error del pasado él había trabajado más duro para el emperador que ningún otro noble. Pequeñín en ese instante procede a mencionarle al emperador de la espada que qué clase de pensamientos inútiles se encuentran cruzando por su cabeza ahora mismo. El emperador de la espada, mientras señalaba al prota y a gritos lo llamaba malcriado, continuó mencionándole que no podía entender lo serio que era esta situación actual. Pequeñín entonces, mientras se sacaba la cera de los oídos, procede a mencionar que si acaso este es un problema mucho más grande que el ejército del rey demonio. Percatándose de esto, el emperador de la espada inmediatamente terminó cruzando sus brazos como un niño haciendo berrinches y mientras desviaba su mirada hacia otro lado mencionaba que suponía que no era tan grave. Mientras que Pequeñín, por otro lado, soplando la cera que se había sacado de los oídos, preguntaba que si entonces por qué tenía que pensar tanto en un asunto tan trivial como ese. Con una expresión seria, Pequeñín continuó mencionando que todo iba a dar igual si el rey demonio terminaba descendiendo, les guste o no, estaban destinados a ser reunidos. Y el prota, que ya había vivido esto, le mencionó al emperador de la espada que como había pasado por eso él tenía que confiar en él. Mirándolo fijamente y cambiando de expresión, el emperador de la espada le mencionaba al prota que bueno, solamente había una manera de terminar de hacer las cosas. Mientras ambos se encontraban sentados en esa sala, el prota pensó que tenían que conservar el poder de la humanidad. El emperador de la espada, a modo de burla, procede a mencionarle a Pequeñín que a veces envidiaba el cerebro de simplón que él poseía. Molestándose un poco con la situación, Pequeñín le preguntaba por qué lo insultaba y le decía eso tan de repente. Y mientras el emperador de la espada se encontraba de brazos cruzados, Pequeñín le mencionaba que podría simplemente decir que estaba celoso. ¿De verdad tendría que utilizar la palabra simplón con él todo el tiempo? Ignorando las palabras de Pequeñín, el emperador de la espada le mencionaba que su cabeza se encontraba despejada gracias a él ahora mismo. Y justo en ese instante, cuando las cosas se habían calmado un poco, termina entrando James precipitadamente a la habitación, abriendo la puerta con un gran estruendo mientras gritaba que tenían un gran problema llamando al emperador de la espada a su alteza. James rápidamente procede a mencionar que había llegado un informe urgente de la organización Ojo de Dragón, y esta información detallada revela que hay una rebelión en una pequeña ciudad que es territorio directo de la familia real. Levantándose precipitadamente de su asiento debido a estas malas noticias, Asgar pregunta si acaso realmente era una rebelión, preguntando nuevamente si acababa de decir que realmente es una rebelión. James inmediatamente le respondió que sí, y de acuerdo con el informe, el emperador ha ordenado a Valentia que reprima tal rebelión. E incluso Pequeñín, al escuchar todo esto, se quedó completamente sorprendido. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo para el algoritmo. Antes de culminar completamente con este video, quiero recordarles que la palabra mágica para aparecer en el saludo del próximo video es malcriado. Y ahora sí chicos, sin más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video.